¿Cuántos hay? Mentira. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Eduardo. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Cómo van? ¿Bien o no? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, iniciando quería decirles que como se dio un término perentorio, una hora específica para los trabajos, los que hayan pasado de esa hora, pues no se les puede recibir porque hubo un tiempo determinado para eso, ¿sí? Entonces, los que no hayan enviado el trabajo, horas 5 o'clock, entonces quedan, pues sacan la nota respectiva que es uno, porque así lo hayan mandado después, pues no tiene la validez porque ahorita en este proceso es cuando uno tiene que aprender a ser responsable y cumplido con las tareas encomendadas, porque cuando uno va a una audiencia no pueden citarlo a una hora y llegar posteriormente, ¿sí? Tiene que haber una justificación. Bueno, prácticamente los que ya lleven 2 trabajos que no hayan entregado, el primer periodo prácticamente lo tienen perdido. ¿Listo? Y hay muchos que no lo enviaron. Entonces, demos inicio a la clase de hoy. Vamos a iniciar leyendo continuar leyendo y explicando lo de los eventos. Y mañana vamos a ver lo de las 2 sentencias. ¿Listo? Lo de la sentencia y la ley que se puso a leer. Bueno, ¿tienen código? Sí, señor, sí. Listo. Sí, señor. Gracias, doctor. Señor, al peluche. Muy bien, me exigieron que tiene que quedar grabado en la llamada lista, entonces vamos a llamar rápidamente porque tiene que quedar la constancia, imagínense. Entonces aquí la doctora me va a colaborar y va a llamar a lista. Porque ven los videos y me dicen, no, tiene que llamar a lista, entonces me toca llamar a lista. Aunque yo saco la relación, pero tiene que quedar en la grabación. Al 43%. Sí, amigos. Empezamos con eso. Aguilar Pinzón Samira. Sí. Alonso García Nubia. Presente, doctora. Amado Caro Hernando. Presente, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Arboleda Sánchez John William. Presente. Ardila Díaz Alexander. Presente, muy buenas noches. Ardila Molano Nicolás. Sí. Ardila Pita Jamie. Sí. Ávila Murillo Oscar. Barragán Rocha Diego. Bautista Dayan Valentina. Buenas noches, presente. Y Benavides Gilito Juli. Doctora, muy buenas noches, presente. Benito Duarte Juan. Doctora, buenas noches, presente. Caicedo Garavito Nelson. Sí. Cabrera Bonilla Ernesto. Buenas noches, presente. Carmona Cruz Lisset. Buenas noches, presente. Castro Sierra Edith. Presente, buenas noches. Cifuentes Garzón William. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias. Domínguez Gil Jairo. Doctor, buenas noches, presente. Dueñas Escobar Carol. Presente, doctores, buenas noches. Durán Rueda Andrea.
Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Perfecto. Señora. Echavarría Vallegos. ¿Me escucha? Sara. Sí, ya te escuchamos. Listo. Buenas noches. Sí, es lo que me presente. escuchó. Sara Echavarría presente. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Espinel Beltrán Andrea. Estupiñán Rosso José. Doctor, buenas noches, presente. Escobar Felipe. Sigue. Forero Amaya Sandra. Sigue. Flores Muñoz Diana. Buenas noches, presente. Sí. Galeano Luz Aida. Buenas noches, doctores, presente. Gómez Carreño María. Sigue. González Forero Marlon. Sigue. González Joseph. Perfecto. Presente, doctora. Buenas noches. Hernández Hernández López Belisario. Sigue. Hernández Vega Claudia. Buenas noches. Presente. Hidalgo Vélez Luz Dari. Presente. Buenas noches. Higuera Méndez Joana. Sigue. La Verde Tarquino Jairo. Buenas noches a todos, presente. López Toro Daniel. Sigue. López Pardo Jenny. Bien, tampoco. Sí. López Jaime Lidier. Sigue. López Tobito Rafael. Sigue. López Telles Marcela. Presente, buenas noches. Macías Londoño Juan. Sigue. Mancipe Saavedra Luis. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marín Piedradita Rodrigo. Doctora, buenas noches, presente. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mariño Méndez Mari. Presente, buenas noches. Martínez Espinel Ernesto. Presente, buenas noches. Mejía Rubiano Gina. Presente, buenas noches. Mena Robinson. Presente, doctores. Buenas noches. Méndez Polo Neifer. Presente, buenas noches. Molano Clavijo Brian. Presente, buenas noches. Montealegre Mancilla Luis. Presente, buenas noches. Moreno Belaya Karen. Sigue. Muñoz Villamil Nidia. Muñoz, presente. Presente. Karen y Nidia. Sí. Pacaragua Julio Alberto. Buenas noches, doctora, presente. Patiño González Lilian. Sigue. Paz Gisela. Presente. Sigue. Páez González Luis Antonio. Buenas noches, presente. Peñaranda Chávez Luis. Piedradita Villa Olga. Buenas noches, presente. Gracias. Ponce Parodi Hernando. Muy buenas noches, doctor, doctora, presente. Quimbayo Salgar Lina. Sigue. Quintero Telles Javier. Presente, doctora. Quintero Rodríguez Yailin. Sigue. Quiroga Reyes Luis. Rangel Oscar. Real P. Moya Erika. Sigue. Buenas noches, doctor. Ramírez Galvis Nini. Buenas noches, presente. Rendón Tolentino Joan. Presente, buenas noches, doctora. Rojas Oviedo Karen. Presente, buenas noches. Ruiz Mauricio. Buenas noches, doctora Mauricio Ruiz. Sánchez
Luz Ángela. Sigue. Sánchez Castiblanco Karen. Sigue. Serna Mosquera Jorge. Presente, doctora. Buenas noches. Cerrato Lisa María. Sandoval López Edward. Buenas noches, presente. Sotelo Amaya Karen. Buenas noches, presente. Suárez Beltrán Fabián. Doctores, buenas noches, presente. Toro Cárdenas Víctor. Presente. Toro Robles Juan. Presente. Urrego Gómez Karina. Presente, buenas noches. Vega Torres Romel. Presente, buenas noches. Belandia Castillo Shirley. Presente, buenas noches. Valle Montes Juliet. Galvis Pinzón Ligia. Buenas noches, presente. Rodríguez Reina Gustavo. Ruiz Bastida Mauricio. Sí, ya, doctora, segunda vez, Mauricio Ruiz Bastidas. Sigue. Lozano Roa Pablo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, presente. La Reina Mayerly. Peña León Nelson. Sigue. Mera Cuenca Luis. Pijarán Rico María. Sigue. Giraldo Rosso María. Vargas Martínez José. Presente, buenas noches. Doctor, qué pena, buenas noches. Nelson Peña, doctor. Es que estamos llamando a lista, Nelson. Garcés Cristancho Geraldine. Presente. Buenas noches, doctora y doctor. Gamba Juan Sebastián. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, qué gusto poderlo saludar. Le comento, hasta el día de hoy me puedo unir a la clase. Estaba solucionando un tema con registro y control y a partir del día de hoy ya se me autorizó a asistir a la clase. Entonces era para avisarle que pues ya puedo asistir y pues que estoy tratando como de poner al día algunos temas. Tengo pendiente hablarle porque sé que han estado mis compañeros enviando unos talleres, pero pues no los he podido presentar. Entonces quisiera saber si de pronto qué alternativa podemos en algún momento manejar. Te conectes con el representante. Sí, señor. Para coordinar eso. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo, profe. Un gusto. Gracias. Diana Flores Muñoz. Buenas noches, presente, pero ya me habían llamado. Debo estar de... Es que esta es una lista que nos llegó la última. Carlos Torres Benavides. Está 2 veces. Presente, señorita, buenas noches. Bueno, listo. ¿Faltó alguno? Doctor, buenas noches. Qué pena, es que yo tuve inconvenientes. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Evelyn Ramírez, falta. Luis Alejandro Millán Cano no lo llamaron. Andrés Rodríguez, doctor. ¿Y yo puedo hablar o no? Sí. Toca es que se reporten con el representante. ¿Listo? Doctor, es que yo entré tarde, pero yo sí estoy en lista. Marlon González. Yo también estoy en lista, doctor Luis Alejandro Millán Cano. Por eso, toca es que reporten con él y le digan que llegaron tarde, para que él me reporte que sí estaban, que llegaron tarde. ¿Listo? No, doctor, a mí no me llamaron. A mí no me llamaron. ¿Con quién no entiendo con quién toca reportarse? Qué El pena, doctor Ponce. Doctor, yo tengo un problema. ¿Listo? Doctor, buenas noches. A mí tampoco. López Tobito Luis Rafael. Lo que te acabo de decir, toca con el doctor Ponce. Y que él me reporte eso, por favor. ¿Listo? Sí, pero el segundo se activa. Bueno.
Entonces, ¿con qué era que íbamos? Perdón. Bueno. Listo. Delitos y controversiones. A ver, Evelyn Ramírez. Evelyn Ramírez. Doctor. Responda. Buenas noches, doctor. Tienes que dejarte ver porque si no, no puedes actuar en clase. Sí, señor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muéstrame el código, por favor. Sí, señor. Entonces, vamos a continuar con sí, un segundito. Ay. Y yo les había puesto un cuestionario sobre delitos y contravenciones. ¿Qué tenés de eso? Ya voy a mirar, doctor. El que tenga el radio prendido, por favor, apágalo. Justamente la importancia de un día como este, donde el sector privado de manera decidida aunó esfuerzos con el gobierno. Toca que apague el radio, Evelyn. Sí, señor. Bueno, sigamos con otro. O sea, estamos, en todo caso se califica, ¿cierto? Delito y contravenciones, Patricia Galvez. Prendele el micrófono. Prende el micrófono. Ya, listo, profe. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, de los conceptos que nos dejó para el día de hoy. Ese era para ayer. Y los de hoy ahorita continuamos. Vamos en orden. Ok, profe. Concepto de contravención. Se llama contravención al acto y el resultado de contravenir, actuar en contra de lo establecido o de lo obligatorio. En el terreno del derecho, una contravención es una conducta antijurídica que se encuentra penada por la ley. Cuando una persona comete una contravención, su conducta se pone en riesgo, con su conducta se pone en riesgo un bien jurídico. Eso es lo que tengo. Muy bien. Ok. Rommel Vega. Rommel. Profe, voy llegando a la casa, profe. Si quiere, pues ahora cuando llegue, con mucho gusto le participo. Está lloviendo y... Bueno, ahí ya habló Patricia, ¿no? Pasa al otro círculo. Al siguiente. Nicolás Sandoval. Buenas noches, profe. Buenas noches, Nicolás. Defíneme qué es una contravención y dame un ejemplo. Contravención. De acuerdo a lo que acabaron de leer. No, qué pena, profe, no me estaba poniendo atención. O sea, estoy calificando, ¿no? O sea, tienes uno. O sea, no se extrañen de las notas, por ejemplo, los de los trabajos que lo entregaron después. No se aterren si les aparece por cada trabajo es 1 o 5, de acuerdo al trabajo desarrollado. ¿Listo? Joan Rendón. Joan.
Joan. Doctor. Sí. Disculpe, doctor, es que estaba molestando el micrófono. Doctor, ¿contravención o delito? ¿Cuál de las dos le participó, doctor? ¿O las dos? Defíneme qué es una contravención y dame un ejemplo. Ah, ok. Bueno, una contravención es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible. Es decir, es toda acción que yo cometa, en ese momento la que yo cometa en contra del código de policía, como puede ser las riñas en la calle, creo que estuvo una estipulada sobre orinar en la calle, hacer cosas que vayan en contra del código de policía. El delito es una acción típica antijurídica que está considerado o están estipulados dentro del Código Penal, doctor. Bueno, Nicolás, ¿ya hablo? Nicolás, sí. Carlos Alfonso. ¿Cuál sigue? Carlos Alfonso. Activar. Carlos Alfonso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Muy bien lo del código. ¿Cuál sigue? ¿Qué investigaste sobre servidores públicos? Profe, yo tengo, es que se me quedaron las hojas, estoy por acá por fuera de la calle, pero tengo lo que se trata del homicidio, de lesiones, de aborto. Es que estoy sin luz en la casa, profe, me vine. Doctor Carlos. Lesiones al feto, es que estoy sin luz en la casa y me vine para un internet y dije, si gusta voy y traigo el trabajo y vuelvo, profe. Tranquilo. Señor. Otro. Joan Rendón. Joan. Sí, doctor. Ah, ya había pasado Joan. Nicolás Sandoval. Así que está Joan. Nicolás ya había pasado, ¿o no? Sí. Vamos a la siguiente cuadra. Nelson Caicedo. Nelson. Nelson. Pero la acabo. Creo que yo con los punticos. Doctor, buenas noches. Esa es Fiona. No tengo el micrófono sobre. Bueno, pero Nelson. Y activan el micrófono. No. Deshabilita, ¿qué le deshabilité? Habilítalo. Nelson. Bueno. Es el único. No, tranquilo. El doctor Hernando Ponce. Ahí está aquí. Lo vemos que vos. Es en la esquinita. Ya. Doctor Hernando. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tiene sobre Servidores públicos. servidores públicos?
¿Y el código? Muy bien, doctor Hernando. Sí. ¿Qué concepto encontraste sobre servidores públicos? No, doctor. Tengo otros conceptos, pero ese no lo tengo, doctor. Tengo dolo, culpa, acción, omisión, tentativa. Tengo autores, concurso, conducta punible. Listo, doctor. Gracias. Gustavo Cabrera. Aquí ya le pregunté. Gustavo. ¿Ya? Desactiva los todos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tiene sobre servidores públicos, Gustavo? Doctor, los servidores públicos en Colombia son los miembros de las corporaciones públicas. Permítame un segundo, activo la cámara. Son los miembros de las corporaciones. Antes de iniciar, muéstrame el código, por favor. ¿El código, doctor? No, en la mano no lo tengo. Entonces no puedes actuar porque tiene que tener el código, ¿no? Que dijimos desde el comienzo. ¿Es Listo, el doctor. nuevo? La definición me la sé porque pues yo soy servidor público. ¿Tú eres el que llegaste hoy o qué? No, señor, no, doctor, no, señor. Ah, bueno. No, señor. Pablo Emilio Lozano. Gracias. Servidores públicos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Servidores públicos, dice. Los servidores públicos son los miembros de las corporaciones públicas, empleados, los empleados trabajadores del Estado y sus entidades desconcentradas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan las funciones públicas, la forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Anticorrupción y las personas que administran los recursos, doctor. Muy bien, muy bien. Doctor, una preguntita. Lo que pasa es que el compañero Nelson dice que que le tiene inhabilitado el micrófono, entonces que por eso no, al darle clic para hablar, dice que el anfitrión lo tiene bloqueado. Ya. Entonces, le reitero, desde el primer día pusimos unas normas y desde esta línea del penal especial es importante tener el código. Entonces, en la justicia es equitativa y se dice, así compren un código de ese, ¿cómo se les dice? De esos económicos, pues, tenerlo, porque es importantísimo, si no, no vamos a aprender, y lo mismo en las audiencias que vamos a tener, tiene que tener el código. ¿Listo? Pásalo a los otro. Rommel Vega, que sigue. Rommel Vega, ¿dónde está? No. Sigue modalidades de la conducta punible. Pero
Habilítalo. Rommel Vega, activa tu micrófono. Doctor, buenas noches. Ya puede activar el micrófono. Muchas gracias. Ahora sí puedo participar, doctor. ¿Quién es usted, hermano? Nelson Peña, doctor. Me Esperemos estaba llamando ahorita. que actúe Rommel y te seguimos con vos, hermano. Gracias, doctor. Rommel Vega. Rommel Vega, vea, ya están activados. Sí, es porque no. Y él escribió aquí. Bueno, Rommel no quiso participar. Entonces, ahora sí. ¿Cuáles? Modalidades de la conducta punible. Las modalidades de la conducta punible. ¿Nelson? Sí. ¿Nelson? Activa el micrófono, Nelson. Nelson. Me parece que otra vez. No. A ver, Maye, la que aparece como Maye, ¿quién es? Doctor, ya. Listo, doctor. Ya un minutico. Sí, señor. Maye. Entonces, hazle la pregunta. Activa el micrófono. Doctor, buenas noches. Ya, profe. Entonces, Modalidades de la conducta punible. Maye, háblanos sobre las modalidades de la conducta punible, pero déjame ver el código. No escucho qué dice ya. ¿Qué? Déjame ver primero el código. Yo te escucho perfecto. Déjame ver el código. No escucho, mi amor. Pero nosotros te escuchamos Sí, la bien. segunda pregunta, por favor. Te escuchamos bien. Creo que sí. Maye, entonces, ¿cómo era? No. Doctor Ponce, ¿quién es Maye? Maye, ¿quién es? Maye, Sí, no, la niña que está ahí. pero no aparece en cámara. Sí. Vea que está tomando tintico. Bueno, después la identificamos. Ahora sí, Nelson. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Y modalidades de la conducta punible. Bueno, doctor, dice que la conducta es dolosa, culposa o preteritocional. La culpa y la preteritocional son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. Está el dolo, culpa y la acción o omisión. Dice que el dolo, la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción se deja liberada al azar. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible. O habiéndolo previsto, confío en el poder de evitarlo. Bien, muy bien, hermano. Se demoró, pero estuvo bien. El código, doctor, acá está. Muéstramelo. Muy bien. Bien, hermano. ¿Cuál sigue? Bueno, seguimos. ¿Pancha? Doctora Pancha, Señor, buenas noches. por favor, dime cuándo la conducta es punible y cuándo es dolosa. Y dame un ejemplo. Como lo vimos ayer, el dolo es cuando no hay intención y la culpa, el dolo cuando hay intención, perdón, y la culpa cuando no hay intención.
Entonces, un ejemplo que estaban dando ayer era el señor que iba manejando la moto y atropellaba y mataba a otra persona. Y iba tomado. Pues él no va con la intención de matar, pero desafortunadamente mató. Entonces, en ese caso, pues no había la intención como tal de hacerlo, pero lo mató. Es diferente cuando hay dolo, por ejemplo, cuando va con la intención de ir a matarlo, lleva un arma hasta la casa y va y mata a la persona. Iba con toda la intención de hacerlo. Geraldine, bien. Defíneme cuándo hay dolo y cuándo es la conducta punible. ¿Estuvo bien definido? Prende el micrófono. ¿Qué? Prende el micrófono. Prende el micrófono. Ahí sí, profe. Es. ¿Pancha definió bien o no? Pues a mí me parece que sí, profe, el rol es el elemento intelectual consiste en el conocimiento de los elementos objetivos del crimen, es decir, ese individuo representa un acto a sabiendas de su ilicitud y en el elemento intencional se refiere a la voluntad o intención de practicar el acto ilícito. Así lo entendí yo. Muy bien. Profe, buenas noches. Puedes activar el micrófono directamente. Valentina. Valentina. Bueno. Hola, profe, discúlpame, es que dice que no podía, que no tenía autorización para desactivar el micrófono, lo siento. Listo. Defíneme qué encontraste como culpa. Dame un segundo, ¿qué dice él? Un segundo. Profe, yo tengo como, pues, que puede ser la omisión o la imprudencia que se realiza al momento de cometer un acto. Por ejemplo, en las conductas punibles, en los casos en los que Lo siento, profe. Lo que pasa es que acabo de tener una emergencia médica y tengo como tembladera. Bueno, se define más como la omisión de la conducta. Voy a leer tal cual lo que tengo anotado en el cuaderno del concepto que tomé. Se define por la omisión de la conducta debida para prever y evitar daños. Se manifiesta en temas de imprudencia, negligencia, imperencia o inobservancia de reglamentos o deberes, en este caso, de conductas punibles en el derecho penal. Bueno. El doctor Joseph. ¿Y el código? ¿Sí lo tenés ahí o no? Señora, aquí. Muy bien. ¿Cuál sigue? Defíneme preterintención. Preterintención. Artículo 24.
Dice, según el artículo 24 de... Tiene un eco. Artículo 24. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Es cuando ponemos el ejemplo de la riña callejera, cuando de pronto quiere darle un puño, una bofetada, de pronto lo hace caer y un golpe en la cabeza puede cometer un asesinato, un homicidio. Es el ejemplo que se me ocurre. A ver, el doctor Marlon. ¿Qué piensa de la respuesta que dio el doctor Joseph? Buenas noches, doctor. Sí, teniendo en cuenta lo que dice el compañero Joseph, estoy de acuerdo con la conducta punible, pues ya que cuando uno intenta cometer cierto acto que ya se encuentra tipificado en el Código Penal y por extralimitarse en su actuar o por no llevar a cabo pues una conducta de acuerdo a lo que va a realizar, comete otro delito adicional. Entonces esto sería la preterintención. Muy bien. ¿Qué sigue? Acción y omisión. La doctora Lisa Serrat. Sí, señor. Acción o omisión. Sí. La Es un dato conducta por... adorable. ¿Cómo? Sigue, es que alguien se... Ah, ok, se coló. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no la llevara a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. O sea, es decir, alguien que esté en el deber de realizar una acción, la evite porque quiso. Perdón, no la evite, no la haga porque no quiso. Ya. ¿Ya? Karen Moreno. Karen Moreno. Karen. ¿No está? No. Karen Moreno no está, ¿no? Karen Sotelo. Voy a activar el audio. Buenas tardes, profe. Ya contestó Karen Moreno, ya pasas vos, Karen Sotelo. Bueno, sí, señor. Tiempo de la conducta punible. Tiempo de la conducta punible. ¿Qué encontraste con respecto a eso? Tiempo de la conducta punible dice que... Déjame ver el código. Acá está, profe. Muy bien, Karen. Cuéntanos. Entonces, la punible se considera realizada el tiempo en la ejecución de la o en aquel en que debido tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro del resultado. Repítelo, por favor, es que no te copiamos mucho. Dice tiempo de la conducta punible. La conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción
o en aquel en que debió tener lugar de acción omitida, aun cuando sea otro el del resultado. Bien. Pasa aquí a otro lado. Catalina. Sí, señor. ¿Qué entiendes como tiempo de la conducta punible? Dice que se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción, en el tiempo en que ocurre el hecho, profe, la ejecución de la acción, o en aquel en que debió tener lugar a la acción omitida. Pero como es acción omisión, o lo que dejó de hacer para poder auxiliar, en el tiempo, en el momento en que quedó registrado el hecho, profe. Entiendo yo. Doctora Sarita, concurso de personas, ¿qué encontraste? Buenas noches. Buenas noches. Concurso de personas dice, según el artículo 28, es que el concurso de conductas de personas en la conducta punible concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Llamamos autores según el artículo 29, que es quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando en acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural, cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor, en sus diversas modalidades, incurrirá en la pena prevista por la conducta punible. Según el artículo 30, los partícipes son el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción, y quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad. Muy bien. Bien, Sarita. Muy bien. Juan Diego Toro. No hace ruido. Sí, señor. ¿Qué encontraste de concurso de delitos? Concurso de delitos. Concurso, ya le digo, profe. ¿Concurso de conductas punibles? Concurso de delitos. A ver. Sí. Pero ese no me aparece. Tengo es concurso de conductas punibles. Léelo. Dice concurso de conductas punibles. Esta se da cuando el hecho punible se realiza por varias personas que, sin atadura alguna de voluntad, actúa de manera independiente pero conjunta o aisladamente, ocasionan el mismo resultado. Por ejemplo, la falta de denuncia penal. Es aquella en que el autor no llega a realizar directa ni personalmente el delito. Bien. Karen ya habló, Karen Sotelo. Sí, ¿no? Buenas noches, doctor. No. A ver. ¿Código? El código. En contraste de audiencia de responsabilidad. Ausencia de responsabilidad. Una audiencia. ¿Audiencia? Sí. Y tengo ausencia de responsabilidad. Esa audiencia, pero bueno, hubo un error ahí de forma que tenés de ausencia de responsabilidad.
dice, no habrá lugar a la responsabilidad penal cuando en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos de que se puede disponer del mismo, se obre en el estricto cumplimiento de un deber legal, se obre en cumplimiento de orden de legítima de autoridad competente emitida con formalidades legales. Y dice, no se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Bien. Belisario, que no ha hablado. Con mucho gusto, doctor. ¿Cuál es el concurso de delitos? ¿Perdón? Concurso de delitos. Doctor, el concurso de personas en la conducta es lo que tenemos porque la de delitos no nos apareció en el cuestionario. Exactamente. ¿Qué lees? Sí, doctor. Dice que concurren en la realización de la conducta punible los actores y los participantes. O sea, cuando hay una imputación puede haber un concurso de delitos, ¿sí? Se le puede imputar homicidio, se le puede imputar actos sexuales abusivos. Entonces hay un concurso de delitos cometidos por el que va a ser imputado. ¿Listo? Sí, punible de los actores y los participantes. Doctor, una pregunta. Ya. Cuando diga el doctor. ¿Usted quién? Gina. Inimputabilidad. Activa el micrófono. No te escuchamos. Buenas noches, doctor. Diana, profe. Ya, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Imputabilidad. Inimputabilidad. Código. Perfecto, muy bien. La imputabilidad es la pena que se fija para el asesinato que es superior a la del hurto, porque allí hay más culpabilidad que el asesinato que puede ser enajenado más que el que hurta. Luzaida. Profe, buenas noches. Rommel Vega, usted ya me hizo el llamado más de 2 veces, sino que estoy desde el celular y tampoco el micrófono me acaba de activar. Toca es que le avise al representante para que él me avise a mí y no se interrumpe la clase. Gracias. Muy amable, doctor Rommel. Doctor, ¿Sí? Le habla Evelyn. Doctor, es que su merced me había llamado, pero es lo que acabo de decirle al doctor. Toca que comunique con el doctor Ponce y él me manda el mensaje. Profe, es que su merced me había llamado, pero no había habilitado el micrófono a su merced para poder participar. Eso. No tiene micrófono. ¿Y Luzaida por qué no tiene micrófono? Escríbenos. Doctor, buenas noches. Doctor, Buenas noches. qué pena, es que creo que está como lento acá habilitar el micrófono. Sí. ¿Qué tienes de autores? ¿De autores? Sí. ¿El código lo tienes? Sí, señor, pero lo tengo acá en el computador, doctor, no lo tengo físico. Es que yo les estoy dando oportunidad a los que traen el código. Así sea ese de 3.000, toca comprarlo. Sí, doctor, me comprometo a comprarlo porque es que en el momento no puedo salir, estoy acá en cuarentena en mi casa. En las audiencias toca tenerlo. Y entonces no puedo ser parcializado porque a los que no han tenido no los he dejado leer. Entonces, pero, doctor, es que yo estoy aquí incapacitada en mi casa, estoy en cuarentena y no puedo salir a comprarlo. Yo tengo acá el virtual. Pero tiene que haber algún medio o algo porque imagínate que todos resulten en cuarentena y yo sé, todos estamos en cuarentena, por ejemplo, yo estoy prácticamente en cuarentena.
pero me toca cumplir con todas mis obligaciones. Entonces no puedo participar, doctor. En este no, pues, qué pena con vos. En lo de Bueno, doctor, pero sí quiero dejar, pues, digamos que yo tengo aquí el código, solo que pues no lo tengo físicamente porque no tengo cómo acceder a comprarlo. Es que todos Para que quede. tenemos el código. Vale, en una próxima entonces yo participo con el código de mano, pero que esto no me vaya a afectar la nota, por favor, doctor. Bueno, tranquila. Gracias. Lo único es que no te dejo participar. Bueno. Perfecto. Bueno, doctor, gracias. William Cifuentes. Doctor, buenas noches. Buenas noches. William, ¿qué tienes de autores? De autores. Autoría, ¿sí, doctor? Autores. Eso es de Psycho y así, pues, cuando se cometen ciertos delitos. Bueno, ese dejémoslo. Si quiere le digo, doctor. ¿Autoría, doctor? Sí. Autoría. En derecho penal, el autor es el sujeto que comete un delito o una falta. El Código Penal define a los autores como aquellos que se realizan el hecho, pareciendo optar por la teoría objetivo formal, según la cual sería el autor el que ejecuta el verbo típico de cada caso. El autor mediato también tiene el dominio del hecho, aunque a través del dominio de la voluntad y del otro instrumentálicamente. Bien. El doctor Jairo Laverde. Presente, doctor. Perfidia. ¿Cuál, profe? Perfidia. Por ejemplo, detención arbitraria. Profe, la detención es considerada arbitraria si no hay un juicio justo o no hay una base legal para la misma, así como cuando una persona es mantenida bajo custodia tras cumplir su condena. Bien. Rommel ya participó, Rommel Vega. Bien, doctor. No, doctor, puede llamarlo, no participar. Rommel. Profe, buenas noches. Buenas noches. Defínenos perfidia. ¿Qué pasó, Rommel? Se desapareció. Profe, ¿me escucha? Perfecto. Profe, ¿me escucha? ¿Aló? Sí. Sí, déjame ver el código. Profe, ¿Rommel? Profe, ¿lo ve? No, solo veo Rommel Vega. Espere, ya tío la cámara, profe, es que estoy desde el celular y no sé, profe, ¿lo ve ahí? Súbelo. ¿No veo el código? Espere. Esto desde el celular es diferente, pues. ¿Lo ve ahí, profe? Desde el computador. Oh, espere, ahí. Es que la cámara. Ah, sí. ¿Lo ve ahí? Ahí sí está perfecto. Sí, perfecto. Listo, Perfidia. profe. Entonces, perfidia dice así en el artículo 143, se comete perfidia a la persona que en el desarrollo del conflicto armado y con el propósito de dar o atacar al adversario simule la comienzo.
el que con ocasión y desarrollo del conflicto armado y el propósito de dañar o atacar el adversario simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signo de protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las intergubernamentales, la bandera blanca de parlamentos o de rendición, banderas o uniformes de países neutrales o de destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas u otros signos de protección contemplados en tratados internacionales ratificados por Colombia. Incurrirá por esa sola conducta en prisión de 48 años, de 48 meses de multa. Bien. Profe, no sé si se puede decir este delito, lo que pasó con el helicóptero de la Cruz Roja que se utilizó en la operación Jaque. Pues ahí depende del tiempo, móvil, lugar y el desarrollo como se lleve esa investigación. Pero bien, bien. Sandra Forero, a ver si la conocemos en este semestre. Doctor, buenas noches. No, mi cámara no funciona, doctor. Pero no, o sea, no te puedo dejar intervenir esta vez. Doctor, pero es discriminatorio, me parece, y pues... No. Mi cámara no la han podido arreglar, doctor, y cuando me matriculé no me exigieron cámara, doctor. Permíteme, cada docente es autónomo y vos el semestre en que estuvimos nunca tuviste cámara y ahorita tampoco. Doctor, entonces para los parciales no puedo salir, doctor, para los parciales orales estamos en una pandemia, doctor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No te voy a tener en cuenta ni te voy a poner mala nota, pero en los parciales y en la sustentación de los trabajos tienes que tener la cámara porque yo no sé quién es la que está sustentando. No sé quién es la que está detrás de esa cámara. No sé si yo me contagio de COVID por irme a acercar a alguien que arregle mi No, pero es que vos llevas usted tampoco conoce las condiciones que hay detrás, doctor. Es discriminatorio, doctor, con todo respeto. Y excluyente. Es que eso se lleva en todo y yo no puedo dejar a que hable alguien y conteste a alguien un parcial, un quiz o un examen de quien no estoy viendo. Y los docentes somos autónomos en eso. Yo no puedo dejar que alguien me conteste sin saber, ni la he conocido nunca. El periodo pasado. Doctor, yo no seleccioné la modalidad virtual. Yo acepté pues inscribirme y la universidad no me exigió cámara. Gracias, doctor. Maya, ahora sí está activa. Maya. Hola, profe, buenas noches. Es que tengo muchos problemas con el internet, entonces escucho intermitente. No sé cómo me escuchen. Por favor, nos defines nuevamente perfidia. ¿Cuál, profe? Perfidia. Y hago esta otra acotación. Discriminatorio sería dejarla actuar a ella cuando no dejaba actuar a más de 5 por ese hecho, sencillamente. Sobre todo por el código, porque es indispensable en este periodo. Mientras esta niña busca eso, les voy a comentar lo del camino hacia el delito, es el intercrímenes. Este intercrimen es cuando es utilizado en derecho penal para referirse al proceso de desarrollo que llevan los delincuentes para cometer un delito. Es decir, las etapas que posee desde el momento en que se idean la comisión del mismo hasta su consumación. Ese está dividido en 2 etapas. La etapa previa o inicial y la final. La previa es cuando él piensa en cómo va a cometer ese delito, qué elementos va a utilizar,
los medios que lo van a llevar a eso. Y la final, él ya cuando va, adquiere, por ejemplo, un cuchillo, si va a cometer el delito, busca el medio y comete el delito, ya el final, ¿sí? Entonces, el pensamiento nomás, o sea, la etapa inicial, el solo pensamiento no es un delito, a no ser que vaya y le diga al personaje, mira, te voy a matar si vos no haces esto. Listo, es importante tener en cuenta el crimen. ¿Ahora sí está lista? Listo, profe, sí. Entonces dice, perfidia, se da dentro del conflicto armado y ocurre cuando se simula la condición de persona protegida o se usan de forma indebida los signos de protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas u otros organismos intergubernamentales, la bandera blanca de Parlamento o rendición, banderas o uniformes de países neutrales o de las Naciones Unidas. Pues, a ver. Doctor, disculpe, una pregunta. Ese caso puede ser el que cuando un particular usa el uniforme de la Policía Nacional del Ejército para cometer un delito. ¿A cuál te refieres, doctor Ponce? A Fernando, no se ve. Gracias. No se ve la imagen. Gracias. Doctor, es una pregunta. Por ejemplo, usted sabe que en todas partes del mundo... Toma nota, ¿sí? Y seguimos, porque no deja Gracias, preguntar a nadie, ¿listo? Y al final. A ver, el doctor Ernesto Martínez, ¿puedes decir? ¿Qué etapas se siguen en la denominada triple combo? Que eso ya lo vimos la vez pasada y hemos mirado aquí. ¿Cuáles son las etapas del triple combo cuando hay un capturado, doctor Ernesto? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, doctor. Cuando hay un capturado, doctor, pues tiene, la Policía Judicial tiene 36 horas para ponerlo a disposición. Mucho oído. Ante el juez de control. ¿Señor? No, que mucho oído, doctores, a lo que dice el doctor Ernesto. Sigue. Tiene 36 horas para ponerlo a disposición del juez de control de garantías. Sí. Una vez está dispuesto ante el juez de control de garantías, se realiza la audiencia de imputación de cargos. ¿Pero cuál es el primer evento antes de la imputación? Buenas noches, profesor. ¿Puedo participar? Un compañero de Policía Judicial que me colabore, doctor, porque es que yo no trabajo en Policía Judicial, doctor. Buenas noches, profesor. Se legalización de la pero luego el doctor no está preguntando. Perdón, no intervenga porque me toca apagar los micrófonos. Levanten la mano, porque entonces se vuelve esto... ¿Sí? Levanten la mano y los dejo participar con mucho gusto. Ahora el doctor Julio, que levantó la mano. Hola, buenas noches. Es la legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento. Son las tres audiencias. Perfecto. Y si el tipo acepta los cargos, ¿qué pasa? Si él espera por parte de la Fiscalía que pase el escrito de acusación a los juzgados de conocimiento. O sea, cuando acepta, tiene una rebaja, depende del delito, y la imputación se convierte en la acusación para llegar ya a la audiencia de sentencia. ¿Listo? A ver, Karen Sánchez ya habló, ¿no? ¿Quién no ha hablado? No, doctor, todavía no. Yo, profe. Yo, profe. Yo, doctor. La mano. Yo, profe. La mano, por favor, porque... Yo, doctor. Toca levantar la mano. A ver, ¿quiénes levanten la mano? Muy bien. Que me la corre. Karen Sánchez. Doctor. ¿Qué encontraste de turismo sexual? Ya se lo...
Las pizzas acá. En eso, entonces no quiero. La pizza sin mamá. Mami, ¿puede ser mío? Es para cuando se me haga un poco ya. Permítame un momento, doctor. Ya lo estoy buscando aquí en mis apuntes del cuadro. ¿El código lo tienes? Perfecto. ¿Vos desarrollaste ese cuestionario o no? ¿La verdad? Sí, doctor, yo se lo envié. Yo anoche había escrito por el grupo de WhatsApp porque no había alcanzado a tomar los apuntes del cuestionario, pero su merced me contestó y pues yo le envié lo que su merced me envió por el WhatsApp. ¿Lo tiene allá a la mano o qué? Sí, lo estoy aquí buscando en el documento que le envié. En estos eventos siempre, claro que todos no podemos, yo por ejemplo no tengo la oportunidad de imprimir, pero tiene que tener uno eso a la mano, ¿listo? Sí, señor. Que se facilite buscarlo. ¿Lo tienes? No lo encuentro por allá, lo estoy buscando. Entonces, mientras lo buscas, Karina. Buenas noches, profe. Yo tengo algo de turismo sexual, ¿se lo puedo leer? Sí, por favor. Un momento. Ah, pero no lo tenés ahí. Sí, profe, es que me toca doblar la pantalla aquí. Es Ya. que tenerlo a la mano. ¿Ya? Listo. Sí, profe, ya. Un momento. Rodrigo Marín. Apágalo y ya pasamos con vos otra vez. Doctor, buenas noches. Bueno, un minutico, doctor Rodrigo. A ver, léelo, Karina. Sí. El turismo sexual o sexoturismo es una forma de turismo con el propósito de mantener relaciones sexuales, normalmente de varones con mujeres, pero también, aunque menos, hay mujeres turistas sexuales y turismo sexual o homosexual masculino. Entre las causas que motivan el turismo sexual en otro país u otra región se encuentran las siguientes: una mayor tolerancia de las autoridades hacia la prostitución, incluso regularizándola, una baja de consentimiento, un mercado de pederastia, precios más bajos, mercado matrimonial, mayor privacidad, fetichismo étnico y pornografía. Doctor, ya la encontré. A ver, Karen, ¿qué tienes vos? Bueno, doctor, encontré el artículo 219, modificado de la ley 1336 del 2009. Dice, artículo 23, turismo sexual. El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará en la mitad cuando la conduzca se realiza con el menor de 12 años. Eso encontré así. Bien, el doctor Rodrigo Marín. Buenas noches, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está, doctor Rodrigo? ¿Bien o no? Sí, sí, señor, gracias a Dios. ¿Qué tienes del turismo sexual que tenés? Bueno, doctor, tenemos el código. El que dirija o organice muy bien actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realice con menor de 12 años. Nota. El presente artículo había sido derogado por el artículo 7.3, que el tipo penal de turismo sexual recuperará su vigencia. ¿Me escuchó, doctor? Casi no te copiamos porque se fue la voz, doctor Rodrigo. ¿Lo puedes repetir? Ya, lo último que le dije es que el presente artículo, por el artículo 7 de la ley 747 de 2002,
No obstante ello, la ley 1336 de 2009 ordena, en su artículo 23, que el tipo penal de turismo sexual recupera su vigencia, de acuerdo al Código Penal. El doctor Belisario. Gracias, doctor. Sí, doctor. Entre otros, el turismo sexual tiene consecuencias legales y es un turismo sexual que utiliza niños o adolescentes entre adultos o no consentidos, pues. Esa es una forma esa es la forma del turismo sexual que se castiga legalmente, porque está el otro turismo sexual que dice que es un propósito de mantener relaciones sexuales, clásicamente con varones que utilizan sistemas de prostituciones locales, aunque también hay mujeres turistas sexuales y hay turismo homosexual. Pero exactamente la ley se inclina es por la parte legal y eso es lo que tiene que ver con niños, adolescentes y relaciones no consentidas. Muy bien. La doctora Lilian. Doctor, buenas noches. El turismo sexual se encuentra en el artículo 219 del Código Penal colombiano y dice, el que dirija, no te veo, organice... espérate, te ubico. ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿No puedes prender la pantalla, Doc? Sí, acá estoy con video. Acá estoy con video, doctor. ¿Y el código? ¿Sí me ve? ¿Sí me ve, doctor? ¿El código lo tenés? Sí, sí, ya te... Sí, acá sí, está el perfecto. código. ¿Sí lo ve? Muy bien, doctora. Perfecto. Entonces, estamos hablando del artículo 219, que habla sobre el turismo sexual del Código Penal colombiano y dice que el que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta que se realice sea con menor de 12 años. Muy bien, doctora, muy bien. Gracias, doctor. El doctor Arboleda. Johnson. Buenas noches. Defíneme qué es falsedad ideológica. Falsedad ideológica. Falsedad ideológica. ¿Qué es falsedad ideológica? ¿El código lo tienes? Sí, señor. Estoy buscando en mi... Ya se lo muestro. El código. ¿Sí lo mira? Muy bien, muy bien. Claro, me tocó salir hoy a comprarlo al centro rápidamente. Falsedad ideológica. La falsedad ideológica comprende la mentira escrita en ciertas condiciones que se enumeran en varios opuestos punibles, a diferencia de la falsificación, en que los cuestionados es la autenticidad. En la falsedad ideológica siempre es la realización externa o es real y el documento está confeccionado por quien corresponde en la forma que es debida la contradicción punible. O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Danos un ejemplo. ¿Profe? ¿Sí? Ya. Un ejemplo de falsedad ideológica. O sea, lo que ¿entendiste de la falsedad ideológica? A ver, la doctora Paola. Gracias, doctora. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha, doctor? Sí, señor. El código, muy bien. Defínenos qué es falsedad ideológica y danos un ejemplo. Falsedad ideológica es, bueno, existen varias falsedades ideológicas, entre esas está la del servidor público,
que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Ese sería un tipo de falsedad ideológica en cuanto a los servidores públicos, profe. Pero ¿y un ejemplo así puntual? Un ejemplo de, por ejemplo, bueno, es que los notarios, según el Consejo de Estado, son funcionarios públicos, pero según la ley disciplinaria los coloca como particulares que prestan un servicio público. Pero ahí se puede tener una falsedad ideológica cuando, por ejemplo, va un amigo y le pide el favor al notario, venga, autentíqueme esto a nombre de esta persona, y el notario, como es amigo, le hace el favor y después se dan cuenta de esa falsedad. Eso sería una falsedad ideológica, profe. Muy bien, excelente. Gracias, profe. Te felicito, estuvo bien. Gracias. Julio no ha participado, ¿no? Julio Pacalorda. Sí, pues ya dije lo de del triple combo. Yo hablé de lo del triple combo, profe. Karen Sotelo también pasa, ¿no? Julie Edwin. Sí, no. Sí, doctor, dígame. Buenas noches. Aquí está el código. Nuevamente, falsedad ideológica. Doctor, la falsedad ideológica, ¿no es cierto? Como está establecido en el artículo 286 del Código Penal, nos dice que el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Hoy, 64 meses a 144 meses y una inhabilidad de 5 a 10 años. Hoy día de 80 meses a 180 meses, porque generalmente la falsedad ideológica solamente lo cometen los empleados públicos. Las personas particulares cometen es falsedad en documento privado. Muy bien. Nicolás Ardila. Presente, buenas noches. Nicolás. Sí, señor. Buenas noches, Nicolás. ¿El código? ¿No lo tienes? Espérame. Sí, sí. Oh, pues. Bien. Muy bien. Defíneme genocidio. Ya un momentico, ya mira. ¿Dónde está? Acá. Pues puede ser un acto perpetuado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, nacional, racial o también pudiendo ser religioso. Los grupos a los que va encaminada esta acción. Un ejemplo de un genocidio, por favor. ¿Verdad? Un ejemplo. ¿Cómo? La masacre de Ruanda. Bueno, está bien. Ruanda. A ver, doña María Estela. Sí, doctor. Defíname genocidio y dame un ejemplo. Le muestro el código. Por favor. Y le digo que un ejemplo claro de genocidio es todo lo que ha sucedido con el conflicto armado. Durante los 50 años que duró el conflicto armado, con la otra guerrilla, los indígenas colombianos fueron víctimas de unos 200 y pico de casos violentos. Esos son los ejemplos más claros de genocidio aquí en Colombia.
¿Pero qué es genocidio? Defíneme, genocidio. Ah, bueno, genocidio. Genocidio está en el artículo 101 y dice así: el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 30 o 40 años. Hoy, 480 meses a 600 meses. En multa de 2.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales y vigentes. Hoy, 2.666.66 a 15.000, y en interdicción de derechos y funciones públicas de 15 a 20 años. Hoy 240 meses a 360 meses, porque ahora como todo se computa es con meses. La pena será de prisión de 10 a 25 años, hoy 160 meses a 450 meses. La multa de 1.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, hoy 1.333 a 15.000. Y la interdicción de derechos y funciones públicas de 5 a 15 años, hoy 80 meses a 270 meses. Entonces, cuando el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos: 1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. 2. Embarazo forzado. 3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. 4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Muy bien. La doctora Luz Dari. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctora? ¿Y tu código? Bien, sí, señor. ¿Lo mira? Muy bien. ¿Ya lo vio? Defíneme lesiones al... Perfecto, sí, está de los lados. ¿Las lesiones personales? Dice en el artículo... Ah, lesiones al feto. Lesiones al aborto. Lesiones al feto, sí. El 125. El que por cualquier medio causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud. Bájale un poquito de volumen al radio ahí, que lo tenés. Bájale, Julián, hágame el favor. Páguelo. El que por cualquier medio causare a un feto daño en... No, espere, por favor. El que por cualquier medio causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. Un claro ejemplo es cuando pues se ven los el aborto inducido, ¿no? Que no fuere por las 3 causales que se puede interrumpir el embarazo. Muy bien, doctora. La doctora Nubia Alonso, ya pasó, ¿no? ¿O no? No ha pasado, doctor, no ha pasado. No, doc, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Defíneme lo mismo. Lesiones al feto. Lesiones al feto. Dice, las lesiones causadas al feto se castigarán en el artículo 157 del Código Penal, entendiendo al feto como un sujeto que merece una especial protección, estableciendo que
el que por cualquier medio o procedimiento causare en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque el daño en él. Esas son lesiones al feto, amigo. Bien. Muy bien, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Doctor, yo tengo otro. No tengo plata. Otro pancartón. Los que tienen levantado la mano. Ah, ya estoy. La doctora. ¿El doctor qué? Luis Hernando Amador. Sí, señor doctor, aquí estoy. Manipulación genética. Espérame que ya te lo envié, ya lo tengo aquí escrito. ¿El código lo tienes, doctor? Míralo, doc, ¿lo ves? ¿Lo ves? Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, que aquí dentro de las que te envié, espérate que dentro de las que te envié, ahí está. Bueno, doc, yo tengo que según el artículo 132 de nuestro Código Penal dice que el que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico o investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Se entiende por tratamiento, diagnóstico o investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, cualquiera que se realice con el consentimiento libre e informado de la persona de la cual proceden los genes para el descubrimiento, identificación, prevención y tratamiento de enfermedades o discapacidades genéticas o de influencia genética, así como las raras o endémicas que afecten a una parte considerable de la población. Y el ejemplo, doc, es que aquí en Colombia para poder hacer ese tipo de estudios, pues se requiere permiso del Estado, y uno muy patente es lo que pasó ahorita con la pandemia del coronavirus, que con el plasma de la sangre se autorizó para hacer pruebas paliativas a ver si eso generaba defensas en las personas que se habían contagiado y ver cómo se recuperaban, pero siempre teniendo en cuenta que eso debe estar autorizado por la persona que permite hacer ese estudio. Y se considera precisamente delito es cuando sin ningún tipo de autorización se quieren modificar los genes arbitrariamente si no está explícitamente hecho para lo que nos dice aquí el artículo. Perfecto. Muy bien, doctor. Gracias, doctores. Pues, ¿quién más levantó la mano? Ernesto ya había hablado. El doctor Luis Omar. Sí, señor, aquí presente, hablado, ¿no? Profesor. No, no he hablado. Aquí está mi código. Muy bien. Cuénteme, profe. ¿Qué encontró de personas disválidas? ¿Personas qué, perdón? Personas. Ya, mira aquí entre mí. Disválidas. Abajo. Manipulación genética, actos de discriminación. ¿Cuál es la pregunta, profe? Sí, la cambió. A ver. Profe, ¿no me escucha? Actos de discriminación. Actos de discriminación. Sí, te escuchamos. Actos de discriminación. ¿Sí me escuchas a mí o no? Sí, señor. Sí, señor. Actos de discriminación. En el 134. Artículo 134. A. Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo o orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10
a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo, profe. No puede discriminar. Doctor Jorge Cerda. Ya un momentico. A ver, Jorge. Sí, señor. Presente. Constreñimiento para... Señor. Perfecto, sí, lo escuchamos muy bien. Constreñimiento para delinquir. Segundito, mi profe. Código. Aquí está mi profe. Muy bien, muy bien. Imputabilidad, perfidia, denme un segundito, aquí lo tengo, acoso sexual, aborto, está entre los... Listo, profe, dice, el constreñimiento para delinquir tiene que ver con la fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. Este constreñimiento también tiene que ver con una fuerza, con apremio o compulsión que se ejerce sobre alguien con el fin de obligarle a realizar lo que no quiere o abstenerse de lo querido por él. Es una coacción ejercida sobre alguien para que actúe en contra de su propia voluntad. Por ejemplo, tenemos el constreñimiento electoral. Ese puede ser un caso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si hay una persona que no quiere votar por determinado candidato y es obligado por otras personas. Ese ejemplo es el preciso para eso. El típico, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. El típico. Olga Lucía ya habló, ¿o no? No, doctor. Olga Lucía Piedradita. Sí, doctor, aquí estoy. Todavía no he hablado. Defínenos atenuantes activos. ¿Qué encontraste? ¿Atenuantes qué? El código. Ah. Punitivos. Y déjame ver el código, por favor. ¿Ya, doc? ¿Lo ve? ¿Sí lo ve, doc? Sí. Me tocó levantarme. Sí, sí. ¿Así? ¿Sí? ¿Lo ve? Gracias. A usted. ¿Atenuantes punitivos? Sí, sí. Muy amable. Pero ese es a usted, doctor. Listo. Sí, señora. Código penal está en el artículo 211, circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de 1/3 parte a la mitad cuando, 1, la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Segundo, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Tercero, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Cuarto, se realizare sobre persona menor de 14 años. Quinto, la conducta se realizare sobre pariente hasta 4º grado de consanguinidad, 4º de afinidad o 1º civil sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Sexto, se produjere embarazo. Séptimo, si se cometiere sobre persona en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Octavo, si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. En derecho penal se habla de agravación de la culpa y agravación de la pena. La primera implica un aumento de culpabilidad por la concurrencia en la omisión del delito de ciertas circunstancias, que por eso se denominan agravantes. Bien. David Caicedo, muy bien, doctora.
Gracias, doctor. David Caicedo. Sí, doctor, buenas noches. Muy amable. Buenas noches, David. Háblanos, ¿qué encontraste sobre autoría y coautoría? Claro que sí, señor. Tienes que pegar más el micrófono porque no te escuchamos. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, sí, por lo menos sí se escucha. Bueno, es el autor que, teniendo conjuntamente con otro u otros autores de dominio de la realización del hecho delictivo, tiene con esos un plan y una distribución de funciones para la realización del delito. Junto con esta coautoría nacía en la realización del delito. Cabe la posibilidad de que el acuerdo mutuo se establezca en el hecho delictivo, cuando el hecho delictivo ha empezado a realizarse. En tal caso se habla de coautoría sucesiva cuando la concurrencia de más de un actor se produce sin existir acuerdo previo entre ellos. Se trata de la llamada autoridad concomitante o autoridad accesoria. Se te fue la voz. Repita nuevamente entonces, doctor. Víctor Manuel. Ya, tranquilo, Mauricio. Víctor Manuel. Sí, señor. Háblanos sobre autoría y coautoría y danos un ejemplo. Autoría y coautoría, ya. El código. Muy bien, muy bueno, bien. El autor es quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. ¿Y un ejemplo? Yo creo que puede servir el que estaban diciendo ayer, el del sicariato. El autor intelectual es el que da la plata y el autor material es el que da la bala. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Muy bien. Sí, sí, está bien. Javier, ¿ya habías hablado o no? Buenas noches, doctor. No, señor. ¿Cómo está, doctor? Entonces, háblanos sobre pérdida anatómica de órganos, por favor. Ya, sí, señor. Doctor, pero antes, si usted de pronto me puede permitir hacerle un comentario acerca de la pregunta del turismo, una de las preguntas del turismo sexual, del cuestionario. Ahorita estamos siendo puntuales. Bueno, me dice cuál es la pregunta, perdón. Bueno, ¿cuál pregunta me dice? Pérdida anatómica de órganos. ¿Sí? Pérdida anatómica de órganos. Bueno, yo encontré que para el derecho penal en Colombia es la pérdida funcional de un órgano o de un miembro del cuerpo. Significa que aunque se preserve anatómicamente un órgano o un miembro, la pérdida de su función y la simple perturbación de la misma causa unas secuelas a veces irreparables. Bueno, debe quedar establecido el nexo de causalidad entre la lesión que desencadene, cuando se presente en un parto o en un aborto. Este nexo es claro y definido en el caso de agresiones que perforen la pared uterina o alteren la integridad anatómica de la misma, debido a que la hemorragia a consecuencia del desgarro de la pared se produzca hacia la cavidad uterina y este hematoma desprende el embrión o la placenta desencadenando el trabajo de parto o un aborto. También traumas cerrados de abdomen que produzcan lesiones de vísceras abdominales también puede desencadenarse
en un parto o prematuro o en un aborto. Entonces, pues hace que se refiere pues al ejemplo a los temas para los embarazos, traumas de menor intensidad, o en otras partes como el tórax, encéfalo, y generalmente no suelen causar estos fenómenos. Eso fue lo que yo encontré más o menos como haciendo el ejemplo de cuando es la pérdida funcional de un órgano o un miembro. Muy bien. Mauricio Ruiz. Hola, doctor, buenas noches. Acá está el código. ¿Cómo estás? ¿Cuándo una conducta es típica, antijurídica y culpable? Entonces, defíneme omisión de socorro. Mauricio. Ahí, doctor, ¿me escucha? ¿Ahí me escucha? Doctor, Sí, sí, en el artículo 131, omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Un ejemplo sería de pronto un accidente de tránsito y la persona se da cuenta que hay una lesión, que la persona está sin vida y automáticamente se va al lugar de los hechos. Bien, bien. ¿Qué les iba a decir? Es que les quería comentar, hacer un comentario personal. Lo que pasa es que toca empezar a buscar responsabilidad, a que quieran la carrera, que la idea es que salgan de la universidad buenos abogados y no a medias, ¿sí? Y no a medias. O sea, esta vez nos ha tocado virtual, pero la virtualidad no significa que se vuelva uno mediocre en las situaciones, ¿no? En este evento uno tiene que responder más, porque tiene más posibilidades. Entonces la universidad nos ha encargado de que seamos un poquitico más estrictos en la medida que podamos. Periodo en derecho que de pronto ha sido suave y entonces empiezan a apretarles un poquitico y entonces se sienten porque no están acostumbrados a que les dejan un poquitico. En penal general era más suave, era la historia, el procedimiento y eso, pero ahorita en penal especial de la columna vertebral y toca una hora para dar un trabajo, toca esa hora, no una hora diferente. Sí, porque toca ser puntuales y responsables. Hay eso porque no le entregan los trabajos, lo de las sentencias en el tiempo que se determina. Entonces la universidad pretende sacar buenos abogados, que les guste leer, que se proyecten. ¿Sí? Y este grupo es bueno. Comentaba eso en una reunión de docentes, que hay muchos que no pueden presentar la cara y eso, pero toca en eventos especiales, porque ya cuando se lleva mucho tiempo es complicada la cosa. Entonces, judicialmente y académicamente, cuando no ve uno quién está detrás de la pantalla, uno no puede calificar. En una audiencia que hay gente del sur, perdón, en una audiencia que hay gente del sur, hermano, y les toca rebuscarse para asistir a las audiencias, ¿sí? Entonces es importantísimo poner un poquitico para que la cosa funcione. ¿Tienen papel y lápiz? Esta es una sentencia bonita que les va a encantar. Para mañana es muy fácil.
SP, ahí se la vamos a escribir. SP 16905 del año 2016. Radicación 44312. Es una acción nacional. Entonces, pongámosle un poquitico de empeño. A los que no me han mostrado el código, pues no, simplemente no los he dejado intervenir, pero no les afecta la nota, sino que van debiendo es una nota. ¿Sí? Lo mismo cuando se ponga una hora, es esa hora. Sencillamente, toca ser puntuales. En las audiencias uno no puede llegar tardecito y no, que no. Tiene que haber un soporte que realmente convalide por qué se ausentaron, por qué presentaron eso tarde. Listo, chicos. Y este grupo es bueno, ahí hay gente muy pilosa. Entonces, mañana vamos a mirar lo de las audiencias y a preguntar los conceptos que hoy ya estuvimos calificando. Y lo que yo expliqué hoy también puede entrar mañana, que fue un pedacito muy importante. ¿Listo? Y desde el comienzo yo dije, pues todos tienen que tener el código. Nadie dijo nada. Entonces, es muy importante que se tenga el código porque lo vamos a necesitar en las audiencias. Por esta vez he omitido y no tienen ninguna nota. Si lo van debiendo es una nota. ¿Sí? Sencillamente. Y los que lleguen tarde y todo, le avisan al doctor Ponce, llegué tarde, No hay problema por lo de las fallas, sino que nos toca llamar a la lista. Bueno. Doctor. Tengo una pregunta. Caso, es tan amable, una inquietud. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano. A ver, pero es quien tenga imagen. La doctora Karina. Profe, ya. ¿me escucha? Perfecto. Es que ahorita que yo pasé a contestarle la pregunta, se me olvidó mostrarle el código, profe, para que lo mire. Ah, pero ya me lo habías mostrado ayer. Muy bien, Karina. Qué pena. Bien, bien. Gracias. El doctor... el que no tenga imagen. El doctor Javier. Sí, doctor Javier. Señor. Dime. Vi que estaba levantando la qué mano. Pena, se ¿no? me quedó levantada la mano la anterior. Qué pena. Gracias. Bueno. El doctor William también la levantó, se le quedó levantada. Sí, doctor, buenas noches. La acabé de levantar, gracias. Sí, coméntanos. Doctor, bien, señor. Doctor, hágame un favor. La sentencia, la SP 1695, hay que analizarla y enviarla también mañana a su correo. Igualmente. Pero esta es bonita, esta lo carcome a uno porque el tema es muy bueno. Le va a encantar porque es una persona de trascendencia nacional y el caso fue de connotación nacional, y tú uno lo empieza a leer y es como si fuera una novela. Es muy bueno realmente. Apenas empiecen a leerlo se van a dar cuenta y van a quedar encantados de eso. Entonces, antes de las 5 o hasta las 5 recibo eso. ¿Listo? Profesor, doctor, usted me podría hacer un favorcito y me repite el número de erradicación, que es que se fue el audio, por favor. 44312 y está ahí en el chat. Ah, listo, doctor. Gracias, muy formal. Bueno, doctores, entonces nos veremos mañana. Un abrazo. Que le pasen bonito. Muchas gracias. ¿Listo? Buenas noches. Gracias. Teníamos la mano levantada. Muchas gracias, muy amable. Nos tomó en cuenta. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.